Cuando comenzamos a trabajar con celdas solares, primero nosotros nos dimos cuenta de que el voltaje que entregan estas placas son de aproximadamente 5,4 o 5,8 voltios nominales, lo que de manera efectiva se traduce en aproximadamente 4,5 voltios, no más. Ahora, si bien las placas solares tienen un voltaje determinado, la problemática es la corriente, porque entregan una corriente muy pequeñita. Entonces, para la construcción de un vehículo que funcione de manera solar, consta principalmente en poder optimizar la parte de la corriente y compensar eso con el movimiento, teniendo en cuenta de que cuando conectamos una placa solar a un motor convencional de 1,5 voltios o 3 voltios, este funciona. El problema es que cuando este motor mueve una rueda, por ejemplo, la masa del objeto con el cual este se desplaza hace de que el motor se detenga, por lo tanto el vehículo no funciona. Ahora, como nosotros trabajamos con dos placas solares, lo que sucede es que cuando conectamos el motor, efectivamente este funcionó sin problema, pero cuando este lo dejamos en el suelo, por ejemplo, el vehículo se detenía. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Tuvimos que buscar motores de alta eficiencia, en este caso los servos. Los motores servos son los que a nosotros nos ayudaron a compensar eso y transformar velocidad en torque, en fuerza. Por lo tanto, la problemática que tuvimos al hacer las primeras pruebas es que al conectar ambas placas solares y conectar el servomotor de manera directa, este no funcionaba. Por lo tanto, si añadimos una tercera celda solar, ahí sí funciona, pero también con mucha lentitud. Pero nuestro proyecto, la condición de nuestro proyecto era de que tenía que trabajar principalmente con solo dos celdas solares. Ahora, ¿cómo solucionamos eso? Conectamos un condensador en paralelo entre la celda y el servomotor. ¿Qué conseguimos con eso? Que la celda solar se encargaba de cargar, digamos, estos capacitores, de manera que la curva de carga, al momento de conectar el motor, esta se descargaba, y ese proceso de descarga le entregaba la alimentación suficiente al servomotor para que este funcionara. Pero tuvimos otra problemática. La otra problemática que tuvimos con eso es que cuando conectamos la celda solar, el condensador y el servomotor, este funcionaba, pero solamente funciona por un lapso de aproximadamente un segundo, no más. Porque claro, una vez que el condensador se descargaba y entregaba toda la energía al servomotor, las celdas solares seguían entregando carga, pero eran insuficientes para poder cargar nuevamente el condensador. ¿Por qué? Porque el motor ya estaba consumiendo la energía de la celda solar. Por lo tanto, el condensador no se cargaba y tampoco el motor funcionaba solo una vez. Ahora, en base a esa misma lógica, nosotros teníamos que desconectar el VCC, esperar que se cargara la celda, la celda del condensador, conectarlo nuevamente, y ahí funcionaba por otro segundo más. De modo que había desconectarlo o no y conectarlo nuevamente. O sea, teníamos que hacer una especie como de tren de pulso, en donde constantemente había que conectar y desconectar el VCC para que el motor tuviese un movimiento constante. Por lo tanto, y como nosotros no podíamos trabajar con el autito, no podíamos estar conectando y desconectando eso, había que diseñar un circuito. Y diseñamos un circuito oscilador. ¿Cuál es la ventaja que tiene un circuito oscilador? Que es bien simple, porque consta solo de dos transistores, un NPN y un PNP, que interconectados entre sí generan una oscilación que hace precisamente lo que uno necesita, que es darle el tiempo para que el condensador se cargue, para que luego este lo conecte, se descargue, alimente el motor, este se vuelva a desconectar mientras está funcionando el motor, y así los condensadores están constantemente cargándose y descargándose. Y de esa manera solucionamos el problema. Ahora, teníamos una segunda problemática. Solucionamos el tema del movimiento. Pero ese movimiento nos acompañó con lo que a nosotros nos importaba muchísimo y que muchas personas fallan cuando realizan este tipo de trabajos, que tienen velocidad pero no tienen fuerza. A nosotros nos pasó todo lo contrario. Nosotros tenemos fuerza, pero lo que no teníamos era velocidad. Por lo tanto, tuvimos que abocarnos principalmente a solucionar ese detalle. ¿Y cómo lo solucionamos principalmente? Bueno,
Para eso nosotros tuvimos que utilizar un engranaje, utilizar la rueda, que es la que mueve, la polea que mueve el motor, y conectarlo a un eje, a una polea que es mucho más pequeña. Y de esa forma, ese cambio de velocidad, mientras este daba una vuelta completa, la polea pequeña daba aproximadamente tres vueltas y media completas en el mismo tiempo. Con eso logramos velocidad. Y de esa forma nuestro vehículo funciona sumamente rápido. Además que también diseñamos un sistema de carga de batería. Para eso nos pensamos en relación al tema de cómo son esas antorchas que venden en el Sodimac. Que uno las deja durante el día, estas se cargan y después en la noche alimentan un diodo LED. A nosotros ese sistema nos sirvió como referencia, pero no es útil para nuestro caso porque el auto tiene que funcionar con sol y estas antorchas funcionan solo de noche. Por lo tanto, si conectamos circuitos de ese tipo, durante el sol el auto no funcionaría, porque claro, estaría cargando la batería. Tendríamos que quitarle el sol para que este funcionara, pero esa no era la idea, más que era una competencia solar. Por lo tanto, utilizamos principios de ese circuito para que la celda solar alimente, además del condensador, para garantizar la carga necesaria para que nuestro servomotor se mueva. Paralelo a eso también lo que hacía es cargar una pequeña batería. Y de esa forma trabaja nuestro vehículo. Así que nosotros solucionamos el problema de fuerza, velocidad y rendimiento. Y nuestro circuito funciona perfecto. Bueno, el diseño nosotros partimos trabajando con dos motores. La problemática de esto era que cada motor funcionara independientemente uno del otro y que pudiera funcionar para adelante y para atrás. Entonces a nosotros se nos ocurrió la idea de ocupar un contactor que tuviera normalmente abierto y normalmente cerrado para así hacer que el motor pudiera trabajar independiente uno del otro. Eso después lo llevamos al pictograma, al software, para hacer las pistas y después lo llevamos al ácido y después tuvimos que soldar todos los elementos. Ocupamos dos baterías, los dos motores, unos LED para saber cuándo funcionaba para adelante o para atrás y los contactores. Y también ocupamos un interruptor común que pudiera apagar y prender el circuito. Nosotros primero partimos en el papel, dibujamos un lado del circuito y después simplemente lo dimos vuelta para que pudiera trabajar el otro motor. Después de eso lo llevamos a la simulación para que los motores funcionaran. Al principio un motor no nos funcionaba y después nos dimos cuenta que teníamos que poner el común al medio para que pudiera funcionar los motores. Después de que nos dimos cuenta de eso, los motores no funcionaron sin ningún problema. Nosotros, después de hacer el pictograma y llevarle una placa, para evitar que tuviéramos algún error y tener que desoldar todos los elementos, tuvimos que hacer como una especie de placa madre, para tener ahí todos los elementos, ir sacando y poniendo, dependiendo de cómo no iba fallando, no iba funcionando el circuito. Nuestra cucaracha, a diferencia de este robot, que trabaja con un programa y así puede moverse, nuestra cucaracha es autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando encuentra un obstáculo, esta choca y hace con que los contactores se prendan, funcionen y así vaya evitando el obstáculo y hace que los motores se vayan moviendo independientemente. Por ejemplo, si choca con una pared, un contactor va a hacer que un motor se mueva para el otro lado y el otro siga derecho. Entonces así va a hacer que se vaya moviendo diferente y así evite pasar por todos los obstáculos. Nosotros trabajamos con dos interfaces, la cual una es la de 4 bits y la de 8 bits. Una es de 4 es continua, que trabaja con corriente continua, y la de 8 bits trabaja con corriente alterna y a la vez con continua. La corriente continua fue diseñada hacia el auto, que a control remoto, la cual se maneja por la interfaz de 4 bits, mediante los 4 bits que trabaja con MOC, trabaja con unos octocopladores, lo cual eso hace que cada bit pase hacia adelante o hacia atrás, hacia la izquierda y hacia la derecha. Cada bit, ese es el funcionamiento de cada bit. La interfaz de 8 bits
trabaja con 8 MOS, con 8 Optodiac, los cuales son como para encender 8 tipos de luces. Mediante cada bit es una luz prendida y funciona con corriente alterna. Las dos interfaces funcionan con un software, la cual nosotros modificamos y lo dejamos para que esta interfaz funcione correctamente. Una funciona obviamente manejando un optito, y la otra la de 8 bits puede estar funcionando con 8 luces, 8 ampolletas mediante el computador. Se puede ir manejando. La interfaz de 4 bits, que es con corriente continua, funciona mediante del computador con un cable paralelo que se conecta a la interfaz. De la interfaz se conecta mediante un control remoto de radiofrecuencia hacia el autito de control remoto. Y funciona mediante el teclado, manejándolo del teclado con el software que yo mismo preparé. Nosotros hicimos el PCB, que era para diseñar una placa, con el cual utilizamos el programa CircuitWizard, que lo utilizamos las dos, nos íbamos dando ideas y cosas así. Para utilizar el CircuitWizard tiene que buscar los elementos que se necesitan y obviamente saber los pines que se deben utilizar. Y hacer las conexiones y ver el tamaño. Usted elige el tamaño y cómo lo quiere hacer. Luego de utilizar ese programa, uno tiene que imprimirlo se tiene que hacer una impresión láser por botones en papel fotográfico para luego pasarlo a la placa. Sí, y esta placa tiene que estar a la medida justa del diseño y se pone boca abajo encima de la placa de cobre y se plancha más o menos, dependiendo de la placa y todo eso, más o menos entre 10 a 20 minutos. Y después que se va pasando, se deja enfriar por unos 5 minutos y tocar que la placa esté seca. Después luego en un recipiente echarle con agua fría y con Quicks. Nosotros lo hicimos aproximadamente con 4 cucharadas de Quicks, con mucho para que quede el agua como resbalosa y para que sea mucho más fácil el sacado del papel. Después de sus 20 minutos, uno con el mismo dedito, con la yema, lo va haciendo despacito y va quitando el exceso del papel y va quedando lo que quedó impreso Con el polvotón. Y Luego de eso se pone al ácido, ¿cómo era? al ácido percloruro férrico, en el cual para acelerar su proceso de quitar el exceso que quedó de cobre, se le echa un poco de acetona o Quita esmalte. O se puede aumentar el calor, la temperatura del ácido. o agua oxigenada. Para acelerar el proceso para que quite la... Y esta no debe ser echada encima de la placa, sino que en un lado donde no esté la placa, para que no la vaya a echar a perder y haya como un acelerar mal el gasto de proceso de tiempo. un lado y el otro va a quedar con menos, porque si no va a empezar a comerse las pistas que uno quiere dejar. Sí, y luego una vez que ya uno va viendo en el recipiente de que se quitó todo el exceso de cobre y quedó solamente lo que uno había predeterminado, se saca cuidadosamente, cada uno tener sus propias precauciones. Nosotros ocupamos guantes, toalla nova, todo, y lo hicimos todo en un lugar adecuado y súper abierto para que no nos haga mal a nosotros tampoco. Después lo limpiamos y esperamos que quedara seco un rato y después empezamos con el proceso de quitar lo negro. polvotón. Entonces lo hicimos probamos hasta con pasta de dientes, porque igual cuesta sacarlo. Entonces lo sacamos con virutilla fina, de esas para la olla. Pero hay un ácido también que se puede ocupar, que en empresas ocupan ese ácido. Pero es muy fuerte, hay que ocupar algún guante especial, cosas así. Y después que vimos que quedó todo Sin sacado el por polvo. parte, y todo, si lo hacíamos de un lado, partir todo para ese lado para que quede todo parejo y la placa se vea estéticamente mucho más linda. Y después se llevan ahí todos los componentes
Se le hacen las perforaciones para Se le después ponen los quede componentes. el circuito hecho. Es que la diferencia entre el Circuit Wizard y hacerlo manualmente uno, de que Ya sea con la sí, pipette, los cintas. las desventajas que uno tiene, sus pros y sus contras. La ventaja que tiene el Wizard es que queda mucho más profesionalmente que cuando uno lo hace a mano, ya que queda todo parejo y quedan todos los componentes donde van la distribución en cada uno, queda exactamente. En Y cambio, uno si ya lo hace sabe uno, Queda y queda más mucho pequeño. más reducido. En cambio, si lo hace uno, queda más chueco y es mucho trabajo y es estéticamente es como poco profesional. En cambio, es mucho más preferible trabajarlo en un software. Y en el Circuit Wizard uno ya sabe que va a quedar bien el circuito. Porque el mismo Uno puede programa hacer- le muestra los pines donde tienen que ir conectados y le hace las simulaciones. Y con el lápiz Pentel o con la cinta uno tiene que tener más cuidado porque si uno lo hace ya no va a saber si está Y bien también o está probamos mal. con la wincha y y no con la puede wincha probar. se va corriendo y no queda como queda como deforme y la placa se ve estéticamente, a mi gusto se ve horrible. En el papel fotográfico es mucho más fácil ya que es como brillosito, es diferente al papel normal. Tiene Una textura mejor que el papel. Ya que el papel Pero- requiere mucho más delicadeza y se puede salir con mucho tiempo de agua, en cambio el papel fotográfico a la adherencia es mucho más Bueno, buena. pero eso no quiere decir que con un papel normal no se puede hacer. Una cosa no quita la otra, pero nosotros preferimos trabajar mejor con el papel fotográfico, ya que es mucho mejor que el papel normal, ya que se puede salir. Entonces, para evitarnos malos ratos y trabajar bien, lo hicimos con papel fotográfico. Si uno hace bien el circuito, obviamente no va a tener necesidad de ocupar tanta hoja, pues esa hoja les puede quedar Claro. para otro circuito. Y una hoja puede imprimir más de un circuito. Y si la placa, por ejemplo, no le gustó porque cuando la metió a la agüita y después sacó el papel y quedó un lado no le quedó bien planchado, puede con la misma virutilla sacar todo ese y marcarlo de nuevo y plancharlo. Esa es la O ventaja. si con la misma forma en que uno empieza a sacarle el papel para que quede la pura negro, uno con el mismo lápiz Pentel puede marcar esa parte donde estaba la pista. ¿Les costó mucho hacer los primeros circuitos? Porque no teníamos experiencia, sí, pero ¿Cuántas veces ya, tuvieron que hacer? ya he hecho un circuito y ya la otra salen bien. La diferencia de los tiempos en trabajar en el Circuit Wizard a trabajar a mano es que en el Circuit Wizard uno puede señalar que saque el menos cobre posible, que saque solo lo necesario como para que queden las puras pistas y lo otro cobre que no se ocupe quede ahí, pero no se lo coma el ácido, porque eso le optimiza tiempo. Y la consecuencia de que esté más tiempo para que se coma el cobre que no se necesita, Se pueden salir las comer pistas más pistas. delgaditas, en cambio si se rellena con cobre lo que no se va a utilizar, se está menos tiempo y tiene la ventaja de que las pistas más delgadas no corran el riesgo de que sean comidas por el ácido. Por eso el Circuit Wizard le da la opción de rellenar o elegir cuánto espacio necesita para que se coma el ácido. Y le deja solo lo necesario, las pistas y lo que no se va a ocupar. El motor convencional no lo usamos por las siguientes razones, ya que este motorcito tiene mucha velocidad, no tiene fuerza y no tiene la capacidad para mover este auto. Y además consume demasiada energía y no nos servía. Ya que el motor convencional no nos servía, ya que utilizaba mucha velocidad y mucha energía, decidimos tomar otro rumbo y fuimos a Ramba, ya que es una empresa de robótica. Y elegimos el servomotor porque a pesar de que tiene poca velocidad y trabaja con un sistema de engranaje, tiene harta fuerza, eso lo compensa con mucha fuerza. Pero el problema que teníamos es que tenía unos topes y le daba dos posiciones. O sea, no daba una vuelta entera, daba vuelta a la mitad y después se devolvía. Y nosotros para arreglar eso le cortamos los topes,
para que diera la vuelta entera y así nos diera el funcionamiento que necesitábamos de la rueda, para que anduviera directo. Nuestra solución para poder modificar para poder tener velocidad fue de que tuvimos que poner un engranaje en la rueda, en una rueda más grande y en la otra más pequeña. Esto es un servomotor. Con esto nosotros logramos solucionar la problemática que generalmente todas las personas tienen. Porque los motores convencionales, además que consumen mucha energía, son muy rápidos, pero no tienen fuerza. Si se fijan, acá con este pequeño servomotor, nosotros no tenemos mucha velocidad, como se puede ver, pero sí tenemos fuerza, tiene torque. Y eso es lo que nosotros necesitamos para nuestro auto de la competencia. Porque a pesar de que tiene fuerza, no es rápido, pero también consume muy poca energía. Ahora nos quedaba solucionar el tema de la velocidad. ¿Y cómo se realizó? Simplemente acá conectamos una rueda más grande y que esta rueda más grande moviese un eje más pequeño. En la medida de que en este motor se daba una vuelta completa, en el eje se iban a estar dando aproximadamente 3,5 vueltas completas dentro del mismo tiempo que toma mover una vuelta completa en este servomotor. Por ende, cambiamos fuerza por velocidad. Y por esa razón nuestro vehículo es más rápido, porque nosotros estamos usando motores de eficiencia. Estos son motores especiales, como se puede ver, no sé si se puede ver muy bien. ¿Por qué motores especiales? Porque no es solo un motor, viene también un potenciómetro y tiene además un sistema de engranajes, que hace de que este motorcito, que si estuviese funcionando por sí solo, andaría muy rápido, pero esa velocidad se compensa con fuerza en el sistema de engranaje. Y es la fuerza que nosotros necesitamos para que el móvil se desplazara sin ningún problema. Después al final voy a hacer... ¿Está bien? ¿No? ¿Está bien? Pero que me carga su cámara porque es tan perfecta que... ¿Quieres empezar de nuevo? ¿Sí? No hay problema. Va bien, va funcionando. Estamos avanzando, está bien. ¿Profe está grabando? ¿Con cuál se graba? Con ese. Oye, la Nati se llegó la bolsa que No sé qué, pero sabes que está grabando esta cuestión. ¿Aló? Ya no, si no tuve tiempo para cargártelo, estoy aquí en la universidad. ¿Estoy grabando? Grab. Sí, igual, para rato, por lo menos como a las 7 ya estaríamos, 7 y media estaríamos yéndonos para casa recién. Sí, bueno, para que no te enojes si no fue por culpa mía. ¿Ya? No te jugo. O sea, compórtate. Ya papi. Oh, me dio todo. Ya, acuérdate, chao. igual tenemos el tema. ¿Cachai? Sí. Mira, podríamos. Acá está la prueba. Mira, ya. Lo conectas ahí nomás. Vamos tú. Y la batería reemplaza el sentido de las pilas. Y si lo conectas otra vez tiene la Mira, si se fijan, este motor gasta muy poca energía. Tiene mucha fuerza. No es rápido. Entonces, cambiamos fuerza Todos metiéndose y velocidad. Y respecto a la rueda. Pero, Mandemos todo un beso a la ahí. Olvídame. Un ratón, Ya, listo. Mire para allá. Ya, ¿empezamos? Nosotros con el motor servo pudimos lograr lo que es Servo. servo, pudimos lo que era más económico y tenía mayor fuerza. ¿Cómo era? Ya. Esto es un servomotor.